Bien, entonces, el doctor Lugo Yefana está conectado. Siendo así, a las 12 del día con 40 minutos de hoy, 9 de enero del año 2025, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, integrada por los jueces superiores Quispe como presidente, Feliciano Mendoza y Lugo Villafana, se instalan para llevar adelante audiencia de apelación de auto en el expediente 203-2024-14. Las partes que intervienen se han acreditado como se ha dado cuenta en la parte inicial y dejamos constancia que iniciamos con retraso, habida cuenta que este colegiado ha venido atendiendo audiencia de apelación de auto en el expediente 517-2023-7, que se ha extendido en cuanto a su duración, motivo por el cual ha generado retraso en el inicio de la presente audiencia, ¿no? Expresando las disculpas del caso a las partes que concurren. Siendo así, vamos a pedir al especialista de audiencia que nos dé cuenta de la resolución que es materia de recurso. Para indicarle que es materia de alzada, señor director de debates, el recurso de apelación interpuesto por la defensa del investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia contra la resolución número 3 del 10 de octubre de 2024, emitida por el primer juzgado de investigación preparatoria nacional, mediante la cual declara infundada la solicitud de tutela de derechos incoada por la defensa del imputado aludido, sobre la exclusión de la disposición fiscal número 3 y de las declaraciones prestadas por el testigo protegido 8-2024. Esto es cuanto tengo que dar cuenta, señor director de debates. Muchas gracias, señor especialista en audiencias. Siendo así, la pregunta es a la defensa técnica de la parte apelante para que nos indique si se ratifica o se desiste del recurso impugnatorio interpuesto. Buenas tardes, señores magistrados. Buenas tardes a todos los presentes. Sí me ratifico en el recurso de apelación interpuesto. Bien. Doctor Barriga, ¿puede indicarnos cuál es la pretensión procesal con el recurso impugnatorio? ¿Qué pretende la defensa? Sí, que se revoque la resolución número 3 y declare fundada la tutela de derechos presentados y como consecuencia se excluya la disposición número 3 que le otorga la calidad de testigo protegido y por ende su declaración de fecha 19 de abril de 2024. Bien, doctor, este colegiado le concede 7 minutos para que nos diga por qué tendríamos que acceder a su pretensión impugnatoria, haciéndonos notar los errores de hecho o de derecho en que se ha incurrido en la resolución de primera instancia. Con su venia, señor magistrado, vengo a sustentar mi apelación en el sentido de ya lo ya expuesto respecto a la resolución número 3 del juzgado de investigación preparatoria. En ese sentido, para dar un preámbulo, señor juez, en el presente caso existe desde el 11 de abril una investigación preliminar en secreto. En esas circunstancias, durante la investigación preliminar en secreto contra mi defendido y otros coinvestigados, la Fiscalía menciona en su disposición número 3 que el testigo protegido 8-2024 viene voluntariamente a prestar su declaración de una investigación en secreto. Ese es el primer motivo de mi apelación. Es decir, una investigación secreta que nadie lo conocía, solamente los fiscales, un testigo viene voluntariamente a prestar su declaración. Pero hay que hacer hincapié acá, señor magistrado, que este testigo tiene una característica especial. Este testigo fue mi defendido en otro proceso y tiene la calidad, en ese momento, 19 de abril de 2024, la calidad de colaborador eficaz develado. Entonces, este testigo que fue mi defendido y el 19 de abril seguía siendo mi defendido, hasta junio fue mi defendido, seguía siendo mi defendido, para la Fiscalía se presentó voluntariamente en una investigación secreta y por lo tanto, y dice espontáneamente a una investigación secreta y le tomaron su declaración afirmando que tenía temor porque había personas que él debía decir como testigo relacionadas al poder. En esta presente investigación, el máximo poder que estamos viendo es el señor jefe de una área de tercer nivel del Ministerio del Interior. No hay personas investigadas con poder. Sin embargo, esa es la afirmación contenida en la disposición número 3 que pretendo que se excluya de esta investigación preparatoria, que ya estamos ahorita en preparatoria. Este es un primer punto, señor magistrado, que este testigo tiene calidad de colaborador eficaz develado, donde el señor testigo protegido 8, develado ya como colaborador eficaz desde enero, que yo era su abogado, incluso
en la prensa salió la devolución de 250.000 soles y otras declaraciones en el caso Vizcarra, un caso distinto al presente que se está viendo. En esas circunstancias, fue en la misma EFICOP, no fue en otra fiscalía, fue en la misma EFICOP en el equipo 4. Entonces, señor juez, viene el testigo protegido y dice, tengo temor a una investigación secreta, tengo temor y quiero declarar para verificar un hecho supuestamente delictivo. Esta declaración fue tomada el 19 de abril de 2024 y la Fiscalía le da la condición de testigo protegido. Este es el reclamo que hace la defensa. ¿Por qué? Porque en la disposición número 3, ustedes lo van a leer, que está en el expedientillo, en el presente incidente, no hay ninguna justificación o motivación que exige el artículo 64 y el artículo 122.5 del Código Procesal Penal. Es decir, la exigencia de otorgarle la condición de testigo protegido mediante disposición es que exista motivación. Esa es la exigencia preliminar que está en el artículo 64 y 122. Y más aún, el 247.2 exige que se aprecie racionalmente la situación de peligro que le exige darle esa medida de protección, que es la calidad de testigo protegido. Vamos a leer la disposición número 3 de la misma fecha, 19 de abril de 2024. No hay ninguna palabra ni ningún análisis respecto a una apreciación racional que exige el artículo 247, señores magistrados. No hay ninguna para permitirme a la defensa verificar cuál es la situación, más allá de esta característica especial que era mi defendido y tiene calidad de colaborador eficaz de velado. No hay ninguna palabra ni un renglón que analice la calidad de peligro la calidad de peligro alguno. Y aquí hay criterios de exigencia racional, donde dice el 247, es decir, el 247.2 dice, necesariamente deberá examinar el fiscal o el juez racionalmente las medidas de protección que se debe otorgar. Pero entonces esta palabra necesariamente tiene que estar contenida en la disposición número 3, no lo está. Racionalmente, es decir, tiene que utilizar criterios respecto a su afirmación, que tiene temor por el dato que hubiera a dar. Porque esta situación, señor juez, señores magistrados, estos dichos de testigo protegido ha permitido configurar a la Fiscalía un hecho, el hecho 4, ¿no? El hecho 4 y criterio de obstaculización contra mi defendido en la prisión preventiva. Ese es el perjuicio que se está otorgando por mantener a este supuesto testigo protegido que no tiene tal calidad. Porque, veamos, repito, tenía calidad de colaborador eficaz de velado, 250.000 soles. Denunciaba a personal involucrado con el señor Vizcarra, el expresidente. Entonces, más temor un testigo protegido que en otro caso acepta su responsabilidad en el hecho, otorga dinero y da información y se le da tal condición de colaborador eficaz, ahora aparece como testigo protegido. Entonces, señores, pues verificamos que los criterios de aplicación, los criterios que debió evaluar el fiscal y ponerlo en su disposición, es decir, de un temor de integridad física porque supuestamente va a develar a gente con poder. No obstante, en esta investigación no hay gente con poder. Esos criterios están establecidos en los programas de asistencia, los programas aprobados por el Ministerio de Justicia, aprobados por el mismo Ministerio Público, respecto a la aplicación o las medidas de protección que se les da a los testigos considerados como testigos protegidos. ¿Y qué dice esos programas? Como criterio de aplicación racional, dice que esto debe ser probable, latente. Sin embargo, en la disposición número 3 no hay ninguna evaluación de la probabilidad de un temor a su integridad física o vida, y no hay una evaluación de la latencia de esa probabilidad. Es decir, hubiera contenido en esa disposición una mínima corroboración de su WhatsApp u otra comunicación que indique que su posición es de temer. Pero esto no hay. La sola afirmación, señores magistrados, de una persona que supuestamente viene en calidad de testigo protegido no es suficiente para darle esa calidad. Y así también en la apelación, señor juez, ya para terminar, dado el tiempo que he otorgado, en la apelación del expediente 14-2022
en el fundamento 5.4, sexto párrafo, menciona la posibilidad de presentación espontánea prevista en el artículo 164.2, no constituyen excepción a la regla general de participación que tiene la defensa, según el artículo 84. La única justificación legal para que no exista participación de defensa es que se trata de una diligencia urgente e imprescindible. Este testigo, supuestamente protegido, ¿hay una evaluación de su declaración urgente e imprescindible? No hay, señor. Doctor Barriga, el tiempo que se le concedido ha vencido, 30 segundos para que concluya. Sí, señor, pues, entonces menciona esta resolución, en este supuesto, es de la Corte Suprema la resolución, en este supuesto hipotético, el Ministerio Público debe motivar suficientemente también motivar el carácter por qué le da la condición de testigo protegido, señores magistrados. En ese sentido vemos que no hay motivación de las exigencias normativas que menciona el artículo para darle la calidad de testigo protegido. Es decir, necesariamente deberá racionalmente evaluar esa condición. Eso no está contenido en la disposición número 3. Por lo tanto, señor juez, solicito que se revoque la resolución número 3 dictada por el juez de primera instancia y se declare fundada la tutela de derechos, se excluya la disposición número 3 por el cual le otorga la condición de testigo protegido 8/2024 y por ende también se excluya la declaración de testigos protegidos que han configurado un hecho de organización criminal por el cual se le imputó a mi defendido y se le solicitó prisión preventiva y lo cual sufrió por 35 días. Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias. Bien, la defensa técnica ha hecho uso de 8 minutos, al mismo tiempo tiene el Ministerio Público. Gracias, señor magistrado. Estamos ante una audiencia de apelación de una tutela de derechos que ha sido declarada infundada mediante la resolución número 3. De todo el sustento de la defensa del señor Castañeda hasta el momento que ha terminado, no ha expresado cuál es el derecho vulnerado, cuál es la afectación que se ha realizado con los actos que ha detallado. Se tiene que establecer en una tutela de derechos cuáles son los actos que han generado la vulneración y sobre todo cuál es el derecho vulnerado en este caso y por qué la tutela es la única vía para resarcir o es la vía idónea para resarcir este derecho supuestamente vulnerado y cuál es la propuesta resarcitoria. No se le ha escuchado absolutamente nada a la defensa señalar en qué se le ha vulnerado, cuál es el derecho vulnerado a su defendido, Mateo Castañeda, con la declaración recibida del señor Juan José Enciso Torres. No se lo he escuchado, señor magistrado. El artículo 71, en el apartado 4, invocado en su solicitud de tutela de derechos, señala, entre otras razones, los derechos de rango constitucional u ordinario y refiere, ¿no?, que el imputado se siente vulnerado por derechos que no han sido respetados en el curso de las diligencias preliminares o de la investigación preparatoria formalizada. Uno de ellos es el derecho al conocimiento de los cargos y la preparación de la defensa que integra la garantía genérica de defensa procesal. Así lo ha detallado el recurso de casación 783-2021 del 12 de abril del 2024. Y muy por el contrario, señores magistrados, ha tratado de confundir los hechos. Esta investigación es la carpeta fiscal 7/2024. Ha mencionado que el señor Enciso tiene la calidad de colaborador eficaz, ahora aspirante de colaborador eficaz en la carpeta fiscal 7/2023, totalmente distinta a la presente investigación. En esa carpeta 7/2023, que está a cargo del equipo 4, ¿no?, del equipo del EFICOP, él tenía la calidad de colaborador eficaz y la defensa técnica, el doctor Eduardo Barriga, era su abogado defensor. Es una colaboración eficaz con entidad develada, que es otro proceso totalmente distinto a este. Y es verdad lo que señala, que el señor Juan José Enciso, de forma voluntaria, señor magistrado, y así lo señala como un testigo espontáneo, él se presentó a la fiscalía porque quería narrar sobre hechos que él consideraba importantes para ser investigados. Y al recibir esa declaración, la fiscalía determinó que guardaba relación con la investigación
que tenía la calidad de secreto de investigación, sí, desde el 11 de abril del 2024. Entonces, en la disposición del 11 de abril del 2024, en las cuales se había establecido que el secreto de la investigación por 2 meses, el cual debería haber concluido el 12 de junio de 2024, en esa disposición, señores magistrados, no se cita al señor Juan José Enciso como testigo. En ningún momento. Es él el que el día 19 de abril, en forma voluntaria, y así ha sido detallada en el acta de concurrencia de fecha 19 de abril, recibida a las 10:25 en las oficinas del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, equipo 5, ¿no? En que él dice, una persona indicando que tiene conocimiento sobre presuntas influencias ilícitas de parte de quién, del señor Wilberto Nicanor Boluarte Segarra, dentro de Provías descentralizado, lo que guardaría relación con los hechos que se vienen investigando de manera preliminar en la carpeta fiscal 7/2024. Y es a raíz de esta presencia, de este acercamiento a la Fiscalía en forma voluntaria, en que mediante la disposición número 3 se dispone recibir su declaración y la reserva de la identidad, porque si esta persona viene y señala que se siente amenazada por la información valiosa que tiene, la Fiscalía no tiene por qué dudar sobre esa situación y en virtud de ello se dio las razones necesarias, valederas, y así también se ha señalado que el médico a que se trata a personas de poder era muy probable que existía un peligro con respecto a su integridad y se dispuso que se le dé la calidad de testigo en reserva y se le asignó un código y se recibió su declaración. Ahora, ¿cómo es que esta identidad de testigo en reserva ha sido develada, ha sido conocida por la defensa técnica del señor Barriga? Es que el día 10 de mayo se llevó a cabo la diligencia de allanamiento y detención preliminar. Y es en esa situación en que se puso en conocimiento a todos los sujetos procesales de los actuados en la investigación preliminar que tuvo el carácter de secreto, y es ahí que recién tuvieron conocimiento de las declaraciones, en este caso de testigo en reserva. Y la defensa intuyó, de acuerdo a esa declaración, que se trataba de su patrocinado, el señor Juan José Enciso Torres. Y es así que ellos lo han llamado el día 4 de junio y lo han citado a la oficina del señor Mateo Castañeda. Ese es lo que se ha tomado como argumento, esa situación, ese acto posterior a la declaración, señores magistrados. Eso es lo que quiero dejar en claro. La declaración del señor José Enciso guarda relación con la presente investigación con respecto al hecho 4 de las influencias en Provías y en el IPD. Y el señor Enciso así lo ha detallado en su declaración, que él fue captado por Víctor Torres, su primo, para ser designado como director de Provías, acto que no se concluyó porque presuntamente presentaba antecedentes policiales. Es esa declaración la que se le recibió y en ningún momento lo ha mencionado al señor Mateo Castañeda. Son ellos los que se han sentido en peligro ante esta declaración. Y lo importante, el señor Barriga, el doctor Barriga, alega que se le debió haber informado porque él era el abogado defensor, alega una defensa cautiva. Señores magistrados, es un testigo, no necesita abogado. Y así, al momento de recibir su declaración, se le preguntó si quería ser asistido por un abogado. Dijo que no. No hay ninguna obligación de su patrocinado a informarle que iba a ir a declarar sobre un hecho en otra fiscalía. Ese es el punto. Lo que está cuestionando la defensa técnica es que no le informaron. Ahora, hasta ahora no ha acreditado cuál es el derecho que se le ha vulnerado a su defendido. Y muy por el contrario, señores magistrados, después que se levantó el secreto de la investigación, se le informó de todos los actuados, sucedió este hecho que es de conocimiento público, porque salió en las noticias que se develó la identidad del testigo en reserva, del señor Juan Enciso Torres. Y ahí es que la actuación, el accionar de la defensa técnica, que el mismo día 4 que lo citó a la oficina del señor Castañeda,
y de una manera por demás temeraria lo grabaron y lo obligaron a que él develara que era un testigo en reserva, es que ese mismo día presenta un escrito dando por concluida su patrocinio al señor Torres Enciso. Entonces, este es el hecho posterior a la declaración y que está debidamente acreditado, porque esa transcripción de la declaración, de la conversación que mantuvo ¿con quién? Con el señor Barriga en la oficina del señor Castañeda, él refiere en su declaración del día posterior a los hechos, la declaración del 2 de julio, en la cual ya en presencia de otro abogado defensor se acerca a la fiscalía y le informa de que había sido citado por el abogado Calle a la oficina del señor Mateo Castañeda, que fue recibido por el abogado Barriga y que le dijeron que su teléfono lo dejara fuera. Y hecho que sucedió, pero y que se cruzó en los pasillos con el doctor Castañeda y fue quien le dijo que dejara los teléfonos de lado. Y es ahí donde, al tener la conversación con el señor Barriga, se graba su conversación. Y ese es el hecho que se filtró a la prensa. Entonces, ese acto... Doctora Pérez, tiene un minuto para concluir su intervención. Ya, ese acto posterior, señor magistrado, es lo que se ha tomado como obstrucción, no la declaración en sí. Entonces, se está distorsionando lo que es la tutela de derechos. La defensa exige que se le haya comunicado, cuestiona las valoraciones de riesgo al considerar la fiscalía que de una manera objetiva existía un presunto peligro por la información de personas con poder, cuestiona que las reglas de acuerdo a lo que es el reglamento de medidas de asistencia, que es muy distinto a las medidas de protección, que están reguladas en el artículo 248 del Código Procesal Penal. Es así que el señor juez, en la resolución que viene en grado, ha explicado las razones por las cuales no existe una vulneración de derecho de defensa del señor Mateo Castañeda, que las reglas aplicables de las medidas de protección están debidamente establecidas en el artículo 248 del Código Procesal Penal y que el reglamento, que son medidas de asistencia a víctimas y testigos, es totalmente distinta a las medidas de protección. Y estos han sido aplicadas con posterioridad a que su identidad ha sido develada. Entonces, señores magistrados, consideramos que la resolución que viene en grado ha sido debidamente motivada, ha dado las razones por las cuales se declara infundada la tutela de derechos, no existe un derecho fundamental que ha sido vulnerado, la disposición número 3 cumple con el estándar de una motivación suficiente y necesaria para haber determinado que están en la condición de testigos en reserva, por lo que consideramos que la resolución que viene en grado debe ser confirmada en todos sus extremos. Si la defensa técnica desea pronunciarse, tiene 3 minutos, doctor Barriga. Sí, señor juez. He mencionado en mi alocución los derechos vulnerados, cómo esto se ha ejecutado, porque son esta declaración de testigo protegido y del 19 de abril, y también la disposición número 3 del 19 de abril, por el cual le da la condición de testigo protegido, es parte, señores magistrados, del pedido de prisión preventiva, así evaluada, y originó 35 días de reclusión efectiva. ¿Qué prejuicio hay? Ahí está el prejuicio, señor juez. Y más aún todo, lo que yo reclamo, que este testigo protegido no es un testigo cualquiera, es un testigo que tiene naturaleza, es un testigo sui generis. ¿Por qué? Porque venía con la condición de ser colaborador eficaz develado, postulante a colaborador eficaz develado. Yo no he mentido, dije en otro caso. Ahí debo corregir a la señora fiscal superior. De igual forma, señor juez, vemos que la Fiscalía Superior no ha dicho palabra alguna respecto a la motivación, que es exigencia normativa, artículo 64, 122.5, respecto a las disposiciones fiscales. ¿Alguna palabra de motivación? No ha dicho. Tampoco está en la disposición número 3. Por eso es el perjuicio dado. El prejuicio es que toda designación de testigo protegido debe estar motivado. ¿Para qué? Para que la defensa pueda conocer si esa motivación existe o no existe y pueda realizar las articulaciones procesales que la ley me provee. Pero si no hay motivación, no hay
¿Por qué se le da esa condición de testigo protegido? Tengo que recurrir a la vía de tutela de derechos. Y la legitimación de la vía de tutela de derechos es cosa juzgada, porque no ha sido apelada en ese extremo por la Fiscalía ni por mi parte. Es decir, el juez de primera instancia ha evaluado la legitimación, ha dicho sí puede legitimar. Lo único que ha evaluado ha dicho es la apreciación racional basta con su palabra. Y nosotros creemos, así ha dicho el juez en pocas palabras, basta con la palabra de testigo protegido. Y nosotros creemos que sí existen criterios, he hablado, hay criterios para evaluar, criterios racionales, y al menos criterios racionales debe estar expresado, ¿dónde se expresa un magistrado? Expresado en la disposición que es una exigencia normativa, o si no, se legitima la prueba, y por eso estoy pidiendo, o el elemento de convicción, por eso estoy pidiendo la exclusión, porque está deslegitimada, porque no hay motivación, y esa exigencia, porque la práctica usual, es decir, tiene testigo espontáneo y ya se corta, porque esa es la práctica usual en otra fiscalía o en la o conocida por la prensa como método de FICOT, traer personas y alejar a las defensas para tenerlos como testigos protegidos y ahí hacerles firmar todo. Eso es lo que se ha evidenciado en los posteriores hechos, donde ya hay una denuncia penal, hay inicio de diligencias preliminares contra los fiscales que hicieron eso. Entonces, señores magistrados, el tema es la disposición número 3. ¿Hay motivación o no hay motivación? No hay motivación alguna. Y la afirmación del señor juez, decir, no necesita motivación, suficiente con la alegación de testigo, nada más, y eso es suficiente. Creemos que eso es un error, señor juez, un error jurídico, un error de apreciación de que la exigencia normativa del 247 es que se aprecie racionalmente, necesariamente racionalmente, y lo racional debe estar expresado en una disposición, señor juez. Eso es todo. Bien, muchas gracias. Ministerio Público, sobre la segunda intervención de la defensa técnica. Gracias, señor magistrado. La declaración que ha sido tomada como parte del peligrosismo de obstaculización en el requerimiento de prisión preventiva es la de fecha 2 de julio del 2024, no la del 19 de abril del 2024, en la cual el señor Torres Enciso informa sobre la forma como fue captado por Víctor Torres, su primo, para ser designado como en Provías, como le he mencionado, y que fue a la casa del señor Nicanor Baluarte. Esa es la declaración del 19 de abril. Detalla la forma. La declaración que ha sido tomada como parte del peligrosismo procesal es la del 2 de julio del 2024. Luego que fuera captado por su propio abogado defensor para obtener la información de que era el testigo en reserva. Y es la transcripción a su grabación que él mismo ha presentado en la tutela de derechos que ha sido debatida hace poco. Entonces, es esa declaración del 2 de julio en la cual el señor Torres Enciso detalla y narra de cómo fue captado por el doctor Calle, nuevamente se entrevistó con el doctor Barriga, que vio al señor Mateo Castañeda en su oficina, y cómo es que obtuvieron su información. Esa acta, esa declaración, señor magistrado, es la que ha servido, que ha sido como base para el peligrosismo procesal, no la del 19 de julio del 19 de abril del 2024. Cuestiona la disposición número 3, en la cual la Fiscalía refiere y da las razones suficientes de a solicitud del propio testigo voluntario de que siente peligro en cuanto a la declaración, porque es lógico, es razonable, de que a dar la información de calidad y contra personas que ostentan un poder actual, su vida podría correr peligro. Y en atención a ello se le asignó un código de testigo de reserva. Y esa declaración ha sido puesta en conocimiento de la defensa cuando el secreto de la investigación ha perdido tal condición. Entonces, ¿cuál es la vulneración? Lo vuelvo a reiterar. Ha tenido en conocimiento de la declaración, son la actitud de la defensa y del señor Mateo Castañeda, que posterior a ello lo citaron, lo grabaron y se filtró su identidad y se tuvo que develar, ya no, él tiene la condición de testigo en reserva. Ese es el hecho, señor magistrado. Y reitero, colaborador eficaz es o aspirante en otra carpeta fiscal, no en esta. Entonces, y además, por ese accionar, ya, al igual que los señores
denuncian a los fiscales, acciones de amparo y están constantemente en contra de ellos, también por este accionar ya existe una acusación directa por haber develado la identidad de un testigo de reserva, la cual se encuentra en trámite y está pendiente. Sí, ¿contra quién es esta acusación directa? Contra el señor Mateo Castañeda y contra el señor Eduardo Barriga. Entonces, señores magistrados, lo que se pretende es que se excluya una declaración, la del 19 de abril, que no guarda la imputación, no se menciona en absoluto al señor Mateo Castañeda, y muy por el contrario, no sostienen hasta el momento cuál es la afectación que se le ha realizado con esta declaración. Entonces, el accionar, lo reitero, es posterior, no es la declaración del 19 de abril, por lo que consideramos que la resolución ha dado las razones suficientes para declarar infundada esta tutela de derechos. 30 segundos para corregir, señor juez. Corregirnos. Bien, ya el debate se agota con las intervenciones. Hay un dato inexacto, señor Sí, juez. vamos a entrar a una estación de preguntas y de aclaraciones. En ese momento podrá usted hacerlo. De parte de esta dirección de debates, doctor Barriga, el cuestionamiento que le hace la Fiscalía al fondo de su pedido es la utilización de la tutela de derechos. O sea, lo que he escuchado es que está cuestionando, digamos, el procedimiento que se habría seguido para dar la calidad de testigo protegido y dar medidas de protección, asignar uno clave a esta persona, ¿no? A una persona que se apersonó. Y ese cuestionamiento de los requisitos para otorgar protección a testigos, ¿de qué manera se asimila y es tramitable vía tutela de derechos? ¿No? Esto le pregunto porque el otorgamiento de medidas de protección, o sea, tiene una normativa propia, ¿no? O sea, la decisión fiscal que otorgue esa calidad, o en su caso la resolución judicial, tiene un mecanismo, ¿no? Y eso está en el artículo 251. O sea, todo lo que he escuchado es ese cuestionamiento. O sea, si hay un mecanismo especial, la pregunta es ¿por qué se van a la tutela de derechos? Y en todo caso, ¿qué derecho de lo que está en el artículo 71 es el que no se ha cumplido? Y eso es lo que le ha dicho la Fiscalía, ¿no? Y no le escucha nada sobre eso. Sí, señor juez. En primer lugar, la vía que usted está mencionando es el reexamen. Y el código establece que el perjudicado con la medida de protección puede iniciar el reexamen. Y el reexamen es una evaluación de justamente la motivación. Pero cuando no existe motivación, ¿cuál es la violación o cuál es la afectación a derechos fundamentales? El derecho fundamental es el debido proceso en su concepción primigenia respecto al derecho a la motivación, de conocer los motivos de toda disposición fiscal, señor juez. Y en ese sentido, tenemos que esto se ha generado un efecto, porque no es lo cierto que dice la Fiscalía que esto es el otro hecho de julio, no, señor juez, está en folios 31.107, el elemento 23, está la declaración del testigo protegido 8.003 del 19 de abril, y también está la disposición número 3. Por eso quería corregir, y de paso lo corrijo, señor juez. Entonces, la afectación, sí, es la del debido proceso, y más aún, en la posición del derecho de defensa, porque este testigo protegido tenía una condición sui generis, era colaborador eficaz de velado. Sí, eso ya le escuchamos, doctor, sí, le hemos entendido perfectamente lo que usted ha indicado. Hasta ahora no le estoy escuchando nada, o en todo caso así va a quedar registrado, sobre la vía de tutela de derechos con relación a un mecanismo que esté establecido en la ley. Son garantías constitucionales establecidas en el artículo 71.4. Cuando se viola garantías constitucionales, como es un debido proceso, las exigencias normativas de debida motivación, tengo que recurrir a la tutela de derechos, porque el reexamen es evaluación sobre los requisitos. Cuando hay motivación, yo reexamen digo, esta motivación es defectuosa y puedo incluir nuevo examen. Es reexaminar la resolución, la disposición, la motivación. Pero si no hay motivación, no es una afectación directa, tengo que irme al 71. Y así lo he entendido respecto a un juzgado de Moyobamba. Búscame el del juzgado de Moyobamba, donde establece así que cuando no existe motivación, hay necesariamente afectación al artículo 64, el 7 del título preliminar, 64, 122.5, y por lo tanto es viable la tutela de derechos.
Por eso la legitimidad no está en cuestión, señor juez, porque eso ya el juez lo ha evaluado. Perfectamente, doctor, lo hemos entendido. Ministerio Público, sobre lo preguntado, si quiere aportar algo. Sí, señor magistrado. Si bien es cierto la resolución que viene en grado ha declarado infundada la tutela de derechos, el Ministerio Público sostuvo en la audiencia de primera instancia que consideramos que la defensa no es el sujeto legitimado para plantear la presente tutela de derechos. Aunado a que también reforzando el tema del testigo en reserva, dada la información de calidad y contra quienes estaba rindiendo la declaración, el artículo 170, el inciso cuarto, refiere en la segunda parte del mismo que si el testigo teme por su integridad, podrá indicar su domicilio en forma reservada, lo que se hará constar en el acta. En este último caso se dispondrá la prohibición de la divulgación en cualquier forma de su identidad o de antecedentes que condujeran a ello. Es decir, una persona que declara sobre hechos tan importantes y contra la calidad de las personas contra las que está declarando y refiere de que teme por su integridad, nosotros, Ministerio Público, están obligados de preservar su integridad. Es por ello que, encontrándose la investigación en secreto, se recibió esa declaración porque se advirtió que guardaba relación con los hechos, como ya le he mencionado. Y consideramos, señores magistrados, que hasta el momento la defensa no ha dado razones suficientes de cuál es el derecho que se ha vulnerado a su defendido y, por lo tanto, amerita que se declare o que se revoque una resolución en la cual se declara infundada una tutela de derechos, que tiene carácter residual y que establece cuáles son las circunstancias o los casos en los cuales se debe recurrir a este instituto, por los cuales consideramos que la resolución ha sido emitida con arreglo a la ley. Bien, gracias. Si los señores jueces desean formular preguntas, doctora Felices. Gracias. Bueno, escuché que una pregunta a la defensa. Tu tutela la plantea en atención que no se le ha atendido lo previsto en el artículo 251 en relación al que contra la disposición fiscal que ordena una medida de protección procede que el afectado recurra al juez de la investigación preparatoria. ¿Eso? No. No, señorita magistrada, no. Ya, pero en atención a qué viene su tutela en sí, ¿por qué quiere que se excluya ese? Señor, pues este testigo protegido configuró, conforme lo ha dicho el fiscal superior, configuró el hecho 4, delito de organización criminal, y esto fue imputado a mi defendido, delito de organización criminal, fue detenido preliminarmente con esa declaración y fue ido a prisión, fue mandado a prisión por esa declaración, entre otros elementos de convicción. Entonces, si no hay motivación en exigencia normativa, si no hay motivación en la disposición que le da ese... ¿Motivación dónde? ¿En dónde? En la disposición número 3. La exigencia del artículo 64, 122.5 exige motivación de todas las disposiciones. No hay motivación para darle la calidad de testigo protegido y ni siquiera hay apreciación racional que exige el 247 y 248, apreciación racional respecto a su situación de peligro. No hay esto, tengo que irme a la tutela porque estoy sufriendo ¿qué? Una restricción no autorizada ni permitida por ley. No hay motivación. No podía irme al reexamen porque el reexamen es evaluación si es que hubiera existido reevaluación de esa motivación, pero como no existe, tengo que irme a tutela. Y así también lo he entendido el juzgado. Pero la pregunta es, usted señala que la disposición que hace alusión no está motivada, la disposición fiscal, ¿verdad? Sí. No está motivada y por eso debe excluirse. O sea, excluirse quiere decir que es asemejar la exclusión a que es un documento que tiene efectos de prueba prohibida. Sí, señor juez, porque... ¿Ya? ¿Cómo así la debida motivación estaría vinculado a lo que usted plantea? Tiene hechos adicionales. El señor Enciso era, en ese momento, 19 de abril, mi defendido. Colaborador eficaz. En marzo salió la modificación de la ley donde establece que
todo colaborador eficaz debe tener defensa cautiva, es decir, no debe caminar sin su abogado. Está establecido así. En abril, primeros días de abril, nos llamó la Fiscalía Suprema, en una investigación del caso Vizcarra, porque por ser presidente lo investigan arriba. Y justamente esa fue la observación que se dio. Señor fiscales supremos, el señor tiene condición de colaborador eficaz, y yo soy su abogado. ¿Qué hecho es el que voy a aportar o no? O en todo caso, coordine con usted el fiscal de primera instancia de abajo, para que ahí, como colaborador eficaz, dé todos los hechos que usted tenga bien a evaluar. Pero eso no sucedió en este caso. En este caso, al señor Mestizo fue llamado sin mi presencia. Es decir, la sola palabra de decir, necesito a estos abogados, no es un derecho disponible, señores magistrados. Claro. A ver, esa parte. El derecho de defensa. Por eso la petición. Por no haber estado en presencia de su abogado defensor, esa acta, ¿no? Y la justificación es que vino espontáneamente a una investigación secreta que nadie lo sabía. Esa espontaneidad se cae por sí sola, porque nadie sabe, en una investigación secreta, qué se está investigando. No va a venir una persona, más aún, que no es abogado, él es ingeniero, no está en el medio, no litiga, no está en el medio, y no sabía cuál... Esos son los hechos adicionales que exigen que esta disposición sea írrita. Es decir, por favor, señor abogado. O sea, lo que cuestiona aquí para entender su pretensión es una disposición fiscal, sí, ¿no? Donde está la declaración del testigo protegido, y lo que señala es que debió estar presente su abogado defensor, ¿no? Ese es el punto medular. Y, como y también la motivación, señor juez. No, bueno, la motivación, y que al no haber estado presente su abogado defensor, ya vulneraría un derecho fundamental. Esa parte, señorita fiscal, ¿qué tiene que decir en relación a que no estuvo su abogado? ¿Es necesario que esté presente su abogado defensor? ¿Cuál es el precepto legal que les autoriza que puedan llevar a cabo la declaración sin presencia del mismo? La justificación de eso. Señora magistrada, lo que se está tratando de advertir, hay justificación. Primero, antes lo que usted me dice, el señor tiene la calidad de testigo, y como testigo su declaración es sobre tener conocimiento de un hecho. En este caso es un testigo directo. No es necesaria la presencia de un abogado, es voluntaria, y es por ello que se le informó al momento de recibir su declaración y se le preguntó si deseaba ser asistido por un abogado, y él refirió que no. Ahora, lo que la defensa está tratando de confundir hasta este momento es la calidad de colaborador eficaz en otro proceso que no guarda en nada relación con estos hechos. Ya, perfecto. Entonces, eso es lo que yo quería aclarar, señora magistrada, y que acá no es que el testigo haya sido citado por la fiscalía. Está totalmente claro de que esta persona, y así lo ha declarado en su declaración posterior del 12 de julio, de que él se ha presentado en forma voluntaria, y hasta ahora la defensa no tiene una justificación objetiva para cuestionar esta forma voluntaria de presentarse. Ya. No existe, señora magistrada. Es eso lo que sustentamos, y en la disposición número 3, que tanto cuestiona su motivación, está debidamente motivada y se dan las razones. Es un peligro racional, y eso lo podemos determinar de acuerdo a la magnitud de la información. Y es así que se dispuso de testigo en reserva, de identidad en reserva. Bien, correcto, gracias. Ya escuchó a la señorita fiscal, señor abogado. O sea, el testigo se presentó en forma voluntaria y por ello se recibió su declaración y señaló que no necesitaba la presencia del abogado defensor. Ahora la pregunta es, ¿en qué medida ello vulnera el núcleo duro de un derecho fundamental, ¿no? Y le traslado textualmente lo que usted sustenta. Cuando usted dice que pide la exclusión es porque carece de efecto legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación del contenido esencial, no es cualquier contenido. Es el contenido esencial de un derecho fundamental de la persona. Artículo 3, octavo, legitimidad de la prueba, título preliminar. ¿En qué medida se ha vulnerado el núcleo duro del derecho fundamental del testigo protegido?
Sí, señora magistrada, este es un caso muy interesante. Por eso yo dije, es un testigo sui generis. Es un testigo que es colaborador y por virtud de la ley, tiene defensa cautiva. Debe caminar con su defensa cautiva. ¿Qué sucedió acá? Le han preguntado si era un derecho disponible. ¿Necesita abogado? No, no es un derecho disponible porque en virtud de la ley tiene defensa cautiva. No separemos porque estamos en el mismo FICOP. No separemos que porque si en otro caso ya no tenga derechos. Porque, ojo, un testigo es una persona que presuntamente ve sus sentidos o percibe con sus sentidos algún hecho delictivo. Pero un colaborador eficaz es un imputado arrepentido, es decir... ya se ha hablado, eso ya lo ha... No, ya lo he debatido, ya expuesto, ya lo hemos escuchado. Sí, a mí me quería simplemente identificar el punto. El núcleo, digo, señor juez, son garantías constitucionales de la reserva de la ley procesal. Si la reserva de la ley procesal establece condiciones, se debe respetar, o si no, simplemente cada investigador hace de acuerdo a su manera de ver las cosas, organiza actas y hace elementos de convicción. No es así, señor. No, señor, muchas gracias. Gracias, señor presidente. Esa es toda mi pregunta. Bien, muchas gracias, doctora Felices. Doctor Lugo, si va a pedir aclaraciones, ¿no preguntas? Sí, solo una pregunta, señor presidente. El abogado había indicado que con esa declaración del testigo protegido le habían privado su libertad a su patrocinado. ¿Eso es correcto? ¿Esto escuché? Es correcto, señor magistrado. O sea, esa declaración es el único elemento que consideró el juez para que le prive en su libertad. Conjuntamente con otros elementos, señor juez. Pero este es un elemento que lo consideró el juez para privar su libertad en detención preliminar. No, por eso le digo, usted dice, es un elemento que consideró. Esa declaración y otros más, o solamente eso. Sí, configuró un hecho adicional, el hecho 4. Hay 6 hechos en un caso. Bien. Nada más, señor presidente, gracias. Bien, entonces suspendemos brevemente para debatir y adoptar una decisión. Un momento, por favor. Gracias. Bien, reanudamos sesión de audiencia para comunicar a las partes que concurren que este colegiado ha tomado como decisión emitir la resolución por despacho y notificarla en los domicilios procesales que han acreditado las partes en el plazo legal, ¿no? O sea, por lo tanto, o sea, habiéndose agotado los actos procesales que corresponden al recurso de apelación, disponemos ya del cierre de la grabación, si no hay más intervenciones, y podríamos desconectarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señores jueces. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, con todo.